no heaven. Clínica Jurídica en el Aire. It's easy if you try. Un espacio de la Clínica Jurídica de Acción Social en Radio Universidad de Salamanca. Oh, hell below us. Cada miércoles a las 10 de la mañana en radio.usal.es y en la 89.0 FM. Imagine all the people living. Clínica Jurídica. Bueno, lo primero de todo, pedir disculpas por esa careta que corresponde a otra temporada y que en esa temporada se hacía este programa de Clínica Jurídica en el Aire a las 10 de la mañana. Ya saben los que nos siguen que en esta temporada es a las 10:30 de la mañana y, por cierto, vamos un poquito retrasados porque son las 10:35. Están en la sintonía de Radio Universidad de Salamanca y ya nos acompañan en el estudio 3 personas que nos van a hablar de una de las líneas de trabajo de la Clínica Jurídica de la Universidad de Salamanca, que en este caso coordina la profesora María Eugenia Torijano. Muy buenos días, María Eugenia. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, también coordina José Antonio Sendín. José Antonio Sendín. Hoy estoy yo aquí en representación. Que tiene el nombre esta línea de trabajo de la Clínica Jurídica, Memoria Democrática, ¿no? Eso es, sí. Estamos hablando, por lo tanto, de Memoria Democrática y te acompañan hoy en el estudio María Cabrera Merchán y Carla Blanco Rey, que son estudiantes del grado de Derecho. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que quería preguntarte, María Eugenia, un poco los objetivos que tiene esta línea, que yo creo que ha cambiado también su nombre. No sé si antes era la línea de Memoria Histórica y cambió en su momento a este otro epígrafe de Memoria Democrática. ¿Eso supone un cambio sustancial también en el tema que se trabaja? ¿Se aborda de diferente manera? No, la realidad es que no. Lo que pasa es que se cambió el nombre un poco por concordar con la propia ley, porque sí que la ley de memoria democrática, la nueva, la del 22, cambió el nombre respecto, bueno, la anterior era conocida como ley de memoria histórica, pero en realidad no se llama así. Lleva un nombre larguísimo que ni siquiera me acuerdo de cómo se... Bueno, para la ley del 2007. Entonces, lo que sí que, para no confundir y dejar muy claro que lo que se reivindica es la memoria democrática, no solo la memoria histórica, porque es distinto, sino que lo que nosotros queremos reivindicar y bueno, sacar un poco a la luz y dar a conocer que tuvimos un pasado bastante inmediato de democracia plena, como fue la de la Segunda República. La Constitución así lo establecía. Es verdad que la Segunda República pues tuvo sus problemas y sus luces y sus sombras, pero la Constitución es la primera Constitución plenamente democrática que tuvimos. Entonces, lo que queremos es reivindicar, recordar que tuvimos una vez una Constitución plenamente democrática. Ese es el sentido del cambio un poco de la línea. María Eugenia, ¿por qué es tan polémica siempre esta cuestión, memoria histórica, memoria democrática? Porque hay siempre desacuerdo con esto, porque estabas hablando, ¿no?, que también se quiere reivindicar, ¿no?, con ese cambio de nombre, la democracia que hubo, ¿no?, durante el periodo de la Segunda República. Yo creo que bien patente, ¿no?, incluso por toda la producción cultural que había, por el papel de las mujeres, incluso yo creo que se denota en muchos aspectos, pero no todo el mundo lo ve así. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre esto? Que es necesario ponerse de acuerdo para poder avanzar como una sociedad unida en el futuro y en el presente. Pues es una buena pregunta. La pregunta es que yo no lo entiendo por qué no se quiere reconocer que el periodo franquista fue una dictadura. A partir de ahí, entonces, podríamos ponernos de acuerdo. Pero como sigue habiendo una parte de españoles que entienden que ese periodo no fue una dictadura y además hay una representación política que representantes de sus votantes españoles que ahí están en las instancias representativas, que entienden que ese periodo no fue una dictadura, que yo no lo sé por qué no lo entienden, es que ¿Por qué no lo han vivido? ¿Por qué no lo han vivido? O lo han vivido y no les ha afectado y no entienden. Bueno, afectar sí, porque a todos nos afectó. O sea, es decir, la represión era para todos, porque a lo mejor no fue el caso, pero a lo mejor alguno de estos dirigentes en su familia seguramente
o un comportamiento suyo en ese momento seguramente hubiera sido reprimido. Que es lo que no se dan cuenta. Que no... Bueno, yo creo que nos ha afectado incluso a las generaciones que hemos vivido después por el tipo de cultura y de educación que hemos recibido. O sea, nos ha afectado y creo que nos sigue afectando todavía. Claro, ¿no? yo tengo muchos tics. Un país o unas personas que viven en un país siempre dependen, digamos, se configuran, ¿no? Con arreglo a lo que ha sido su historia, ¿no? Claro. Y entonces, pues hasta que no aceptemos todos que fuimos una dictadura y que hubo una transición, pues habrá polémica, en fin. Bueno, ¿y cómo lo vivís esto la gente joven? Las estudiantes que nos acompañáis esta mañana, María, Carla. Me interesaría saber, primero, vuestra motivación a la hora de apuntaros a esta clínica jurídica de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué os apuntasteis y por qué habéis elegido precisamente trabajar en este asunto? No sé si quiere empezar Carla, María. ¿Quién empieza? Bueno, yo por mi parte, la historia me apasiona, me gusta mucho y la época del franquismo me interesa especialmente, me encanta leer sobre el tema. Y el pasado reciente, el escuchar las historias de la gente más mayor, de los abuelos, de cómo lo vivieron, me parece muy interesante el contraste entre cómo se vivía y cómo se vive, porque parece que en estos años se ha distorsionado un poco la forma en la que se ve la dictadura, porque parece que se está blanqueando un poco y dulcificando una época de las más oscuras de este país. ¿Tu compañera coincide en que se está dulcificando un poco la imagen que tenemos de ese periodo de 40 años de dictadura? Sí, la verdad es que sí, creo que cada vez más, y es un poco preocupante porque no nos damos cuenta que realmente estamos defendiendo algo que, para empezar, nosotros por edad y por generación ni siquiera lo hemos llegado a vivir. O sea, no podemos hablar de que era bueno porque no lo hemos vivido, y es evidente que la mayoría de los testimonios que hay son malos. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que busquemos algo así, además que es que nos terminaría perjudicando, porque ahora mismo de los derechos que disfrutamos y de toda la libertad que tenemos, con una dictadura como la que se pasó, no los tendríamos. Mismamente hablando de las mujeres, nosotras ahora mismo no podríamos estar aquí, ni podríamos estar estudiando, ni podríamos estar graduadas en Derecho, ni en ningún tipo de otra carrera. Entonces, creo que es tirar piedras contra nuestro propio tejado, y creo que hay que poner fin a esto, porque es algo muy peligroso, y como no hagamos algo a tiempo, creo que después nos vamos a llevar las manos a la cabeza y no vamos a poder hacer nada. Bueno, vosotras sois una representación de vuestro equipo, María, Carla, pero supongo que el equipo es más numeroso. Por lo menos sé que una persona más hay en ese grupo. No sé si me queréis comentar quiénes os han acompañado en esta trayectoria, de qué titulaciones, cómo ha sido ese trabajo en equipo. Pues tenemos compañeros también de criminología, de ciencias políticas y de derecho, y la verdad es que somos un grupo bastante variopinto, porque somos gente que tampoco es que seamos iguales, y yo creo que al final eso es lo interesante, que es un punto de encuentro entre gente que igual en otra situación no tendría relación, pero de esta manera pues nos estamos relacionando, estamos trabajando juntos sobre todo, y yo creo que es algo bastante interesante y bonito. Bueno, hablemos de esas actividades, si os parece. No sé si ha habido seminarios formativos. Vayamos con los seminarios. No sé si me quieres comentar tú esa parte de formación que quizás es la más árida, ¿no? Cuéntame un poco. Pues hemos tenido seminarios un poco sobre la historia de la dictadura, sobre cómo se trataba a las mujeres en la dictadura, sobre la censura en la dictadura. Muy interesante ese, porque te das cuenta realmente de que es que no había ningún tipo de derecho, de libertad para ver, escuchar, crear algo sin que pasase un filtro franquista. También sobre la ley democrática y la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales. Y sobre la Constitución, en fin, el asociacionismo, por qué tenemos todavía asociaciones filofranquistas. Las hay todavía, ¿no? Sí, Yo sí recuerdo que había la Fundación Franco. La Fundación Franco. ¿Sigue existiendo? Sí. Ajá. De momento no. Y supongo que con personas, con afiliadas, con personas que la mantienen. Sí, además es precisamente esa fundación es muy interesante, porque mantiene, sin ninguna legitimidad en mi opinión, una documentación extraordinaria.
porque tiene la documentación oficial y del propio de la documentación privada de Franco, pero que no es de una persona privada, sino que son papeles que son papeles públicos, ¿no? Y que no tenemos a, acceso a ellos. Pertenecen a todo el mundo y encima no se puede acceder ni siquiera cuando se está investigando. Además, tuvieron alguna subvención y precisamente para escanear, pero esos papeles no se pueden ver. Ya no tienen subvenciones porque, claro, no pueden. Ya el gobierno socialista ya no subvencionó, pero sí otros gobiernos le subvencionaron con sustanciosas cantidades. ¿Por qué sigue habiendo todavía tanto miedo en las instituciones? Yo no sé si el quid de la cuestión, María Eugenia, tal y como tú lo ves, de que no se haya hecho ya tabla rasa, digamos, ¿no? De justicia, ¿no? También de apuesta real por la democracia, ¿se debe quizás al miedo todavía en las instituciones? Ahí tiene la llave del asunto, del problema, la tiene el Partido Popular. En el Partido Popular hay muchas sensibilidades. Por ejemplo, hombre, nuestro alcalde no es que se caracterice precisamente por un negacionista de ayuda. Precisamente no es de los que niegan esa memoria, precisamente, por ejemplo. Pero sí que hay muchas sensibilidades y el Partido Popular es el que tiene la clave. Si desde el Partido Popular se dice adelante con la memoria democrática, esto se desharía. O sea, no habría ese temor. Porque en el Partido Popular todavía hay muchísima gente que entiende que no hace falta esa memoria. Entonces, ¿Y qué flecos entonces nos quedan por cerrar? ¿O qué puertas quedan por abrir? ¿O qué ventanas quedan por abrir? Bueno, porque vemos, por ejemplo, en este tema, ¿no?, de que hay fundaciones todavía que defienden, ¿no?, aquel periodo de la dictadura o franquistas directamente, que tienen fondos públicos que deberían de estar a disposición de los investigadores o de las personas que quieran aproximarse a esos fondos. ¿Qué otros temas quedarían por cerrar, María Eugenia? Porque primero, está el tema de las calles, de los monumentos. Sí, yo creo que esto quizás está cerrado. ¿O no? No en todos los sitios. De hecho, en Santander todavía Colea, ahí el otro día, además lo vi ayer en las noticias, creo, todavía hay una calle que pone que se llama Alcázar de Toledo, otra, bueno, todavía hay, en ese aspecto queda. En mi opinión y para estas nuevas generaciones, yo creo que lo que nos hace falta es una cultura política, es decir, una labor pedagógica extraordinaria para que alguien que cante el Cara al Sol se le vea con mala cara. Es decir, que tú no puedes cantar el Cara al Sol no por nada, sino porque eso lo que significa es lo que significa para reducir represión. Entonces, claro, ahí está la libertad de expresión, no la libertad de expresión, pero entonces culturalmente, que no tenemos cultura política, España nunca ha tenido una cultura política desde el siglo XIX, los españoles no nos hemos sentido nunca vinculados con nuestros representantes desde que tenemos un régimen representativo, nunca, siempre ha sido esos de que están allí. Entonces, al no tener esa cultura política, pues no hay una reacción social a alguien que cante el Cara al Sol o que lleve una bandera o que bandera con el pollo, con el águila. Sí. Una bandera española hay que llevarla, una bandera española es legítima, legal y viva España, pero no esos símbolos. Es decir, que nos falta esa sensibilidad social y que se nos está yendo de las manos. Esa es mi opinión. Eso es lo que más nos hace falta. Y por eso está dirigido, los jóvenes son los que tienen Sería muy bonito, ¿no?, que desde Castilla y León partiera esa dinámica, ¿no? Esa dinámica de cambio estaría muy bien, ¿no? Ojalá. Porque Castilla ha hecho grandes cosas, ¿no? En la historia de nuestro país se suele decir Castilla hizo España, ¿no? Sí. Pero estaría muy bien, ¿no?, que partiera esa regeneración y esa revisión también. Ojalá, de la historia. Porque precisamente, bueno, Castilla ha hecho España, precisamente eso tiene unos matices y conlleva unas cuestiones un poco peligrosas porque el resto de territorios entienden que se ha castellanizado todo, de ahí los nacionalismos periféricos que se llaman. Entonces, hombre, sería estupendo que desde aquí
se brindara esa apertura, esa reconocimiento de toda España diversa, en fin, de que Castilla siempre se relaciona con lo más conservador, lo más rancio. Lo más rancio, sí. Bueno, y de esa cultura política de la que estamos hablando y que cualquier país necesita, ¿no? Si sí. es que quiere ser un país como Dios manda, podríamos decir. ¿Cómo es? Yo siempre le pregunto esto a los estudiantes que vienen de la clínica jurídica, ¿cómo son los estudios hasta que habéis llegado a la universidad en cuanto a ese conocimiento, ¿no? De nuestra historia, de nuestro pasado reciente? ¿Cómo son esos estudios de historia? ¿Creéis que se han puesto un poco al día, que se ha reciclado ese conocimiento? Yo... No sé si estudiasteis historia en el bachillerato o ibais por otra rama. No. Yo sí, de historia creo que es asignatura obligatoria, si no me equivoco, sí, además. Sí. A ver, hay una parte de la historia que sí que lo ves, pero sí que es cierto que enfocado a política, yo, por lo menos de lo que recuerdo, poco, casi nada. Además de la época franquista, yo me acuerdo que se pasa mucho, yo creo, por parte de los profesores con pies de plomo, porque yo creo que en parte tampoco saben cómo tratar el tema. Entonces, sí que es cierto que, hombre, algo sí que te dan y te explican, pero no se meten mucho en materia porque yo creo que es un poco eso, el miedo a cómo tratarlo, sobre todo actualmente. Pues los alumnos también, pues no es como era el sistema educativo, no es como es el comportamiento en clase, entonces yo creo que también un poco por la posible reacción que se puedan encontrar ellos a nivel de los alumnos, tampoco se trata mucho, pero sí que es verdad que tema política, lo justito y necesario, la verdad. Y en el caso de tu compañera, y también te quería añadir a esa pregunta, si crees que está cundiendo ese mensaje más extremo, ¿no?, entre la gente joven. Tú que te relacionas con jóvenes seguramente de manera mayoritaria, ¿no? ¿Crees que está cundiendo ese mensaje? Vale, yo en historia, lo primero, hasta segundo de bachiller, yo he estudiado aquí en Castilla y León, hasta segundo de bachiller prácticamente no tocas el tema del franquismo, sabes que Franco ha existido, pero no en el temario no llegas a verlo nunca. Hasta segundo de bachiller, en el último trimestre, pues ya vas con poco tiempo porque está ahí la EBAU y son unos pocos estándares que te explican algo como muy general, tampoco te llegan a profundizar en lo que realmente fue la dictadura franquista, ni en qué significó y en el impacto que tuvo realmente en la sociedad. Y creo que eso es un problema porque al final, al tratarlo de forma tan general y tan ambigua, haces que la gente joven tampoco entienda las dimensiones de lo que realmente fue. Entonces, cuando en la televisión o en las redes sociales empiezan los populismos, los mensajes blanqueando, la gente joven no es consciente de lo que realmente significó esa represión y esa dictadura. Entonces tienes a una generación que está escuchando cómo se blanquean los autoritarismos y viendo el panorama político actual, que sinceramente es un circo. Es pésimo, es pésimo. Es que enciendes la tele y ves el Parlamento, cómo discuten entre ellos, que es que no tiene sentido. Pues tienes una generación pensando que un autoritarismo es más eficiente que una democracia como la que tenemos actualmente. Y eso es un problema muy gordo. Eso parece que han pensado también los americanos del norte, ¿no? Que es eso más eficiente, ¿no? Es muy eficiente esa postura. María Eugenia, que te comentaba que realmente es que de este tema no salimos. Yo supongo que está muy bien, ¿no? Que la clínica jurídica tocáis este asunto, porque es que todos los años es lo mismo, ¿verdad? Pasa algo. No, que todos los años además pasa alguna novedad. Sí. Estamos ahora en el 50 aniversario, ¿no? De la muerte del dictador. Y también hay movimiento. Bueno, esta mañana escuchaba yo de nuevo alguna noticia relacionada con Cuelgamuros, con la orden religiosa que está allí. Está también la Iglesia en este tema. Eso hay quien dice que habría que poner una bomba. Una bomba. Sí, que está en los tribunales. Nuestro paisano Héctor de Miguel está. Que además le van a entrevistar nuestros compañeros de La Penúltima Palabra aquí en Radio Universidad. Pues un saludo a Héctor. Que, bueno, vamos a ver, es que esto es tremendo. En principio, lo del 50 aniversario me parece bien, como política de Estado, como política pública. ¿Para qué? Para efectivamente no recordar a un señor que era un dictador,
sino para recordar precisamente que empieza con su muerte pues un periodo de transición hacia la democracia. Hay que enseñar también que esa muerte fue en la cama, en un hospital, con todos los honores. Hay que enseñarlo todo, hay que decirlo todo, hay que explicarlo todo. Y hay que, y como decía antes, y hay que traerse a esa derecha, pues entendemos que europea y una derecha, pues democrática, y traerla a nuestro terreno para que también entienda y para que participe de esta política pedagógica, de esta didáctica de lo que fue la dictadura. Si no hacemos ese esfuerzo de atraernos a esa derecha, pues vamos a ir mal. Bueno, está muy cerril esa derecha, la buena parte de esa derecha, pero hay que trabajar mucho. Y luego pues tener un plan muy, muy bien trabado y muy cerrado. Yo creo que tiene algunas lagunas esta política, porque el Parlamento la política está muy inestable, ahora bien nos vienen con los aranceles, esto ya se eclipsa, ya no tiene importancia, pero tenemos que ser más serios en esas políticas. ¿Qué tiene de bueno este aniversario? La finalidad, que si se cumple está muy bien. La finalidad es precisamente la labor pedagógica. Este centenario va dirigido a los jóvenes. Uh-huh. Y en ese tren nos hemos subido nosotros también, porque en la clínica uno de los proyectos que estamos haciendo es crear píldoras informativas para los jóvenes. Háblame de eso en profundidad. No sé si son podcasts, por ejemplo. Pues son TikTok. Bueno, yo confieso que estoy fatal, que no es echar una mano de Eduardo Barreto, que es un joven. Bueno, que además colabora también con la radio de la universidad. Y que le conocimos precisamente en el contexto de la línea. Antiguo alumno de la clínica, y se nos ha unido porque, dada su juventud, está más al día con estas cosas. Y es el que dirige estos trabajazos que para mí son un lujo. Y ahora os doy la palabra para que digáis de qué. Sí, comentadme un poco de esos TikTok. Bueno, todavía no hemos empezado a grabarlos ni hay nada hecho, pero va a ser un poco. Está el guión, supongo. Sí, ¿no? Está un poco. Va a ser un poco el contraste de lo que se podía hacer en aquel momento y lo que se puede hacer ahora. Sí, es una especie de comparación, pues vamos a intentar hacerla lo más dinámica posible, teniendo en cuenta el tema que es, y que, pues puede, a veces para gente que no le gusta, pues puede ser un poco pesado, pero vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible y sobre todo buscar que llegue a la gente, que es lo importante. Pretendemos principalmente. Son cuestiones, por ejemplo, que una mujer no podía ir a abrir una cuenta corriente sola, tenía que ir acompañada de un varón, incluso de su hijo. Cosas así lo que, como os decía antes, que hay personas que defienden esa dictadura y que a lo mejor en ese momento muchas cosas que hacen no podían hacerlas, pero eso no lo saben, entonces hay que enseñarse. Oye, ¿cómo valoráis también el hecho de haber podido realizar estos estudios en la Universidad de Salamanca, que es un referente en muchísimas cosas, porque es que hablar de historia reciente, significa nombrar a Salamanca muchas veces, ¿no? El propio golpe militar, Franco, que estuvo viviendo en el Palacio del Obispo, creo que fue, ¿no? Sí. Y además con muchísima documentación en el archivo. Centro. Realmente es un sitio, yo creo que fabuloso, ¿no? Para poder estudiar esto que estáis estudiando vosotros. No sé si sois conscientes de ello. Sí, yo creo que es algo que todos tenemos muy presente. La Universidad de Salamanca al final pues ya es una universidad con muchísimo prestigio y creo que no hay mejor sitio para elegir que estudiar aquí. Yo por lo menos no me arrepiento de haberlo elegido y lo volvería a hacer pues muchas veces más si fuese necesario. ¿Y tu caso? No sé si eso también lo ves. Yo igual, no cambiaría estos 4 años aquí por nada, y si tuviera que volver a elegir ciudad y universidad, volvería a elegir esta. Eso es, porque estáis terminando ya, ¿no? Este es vuestro último año. Sí. Qué pena, ¿no? Qué pena que se acabe. Un poquito. Un poco. Muy bien. Oye, también os quería preguntar sobre otro tema, ¿no? Porque hay una página que sale también vuestra, que es una reflexión sobre la digitalización de los archivos, la disponibilidad de información en línea y los efectos que esto tiene sobre la memoria.
he visto una reflexión vuestra en vuestra página. No sé si me queréis hablar sobre este asunto. La digitalización de los archivos, también algo que nos afecta de lleno, ¿no? Es una entrada del blog de una de nuestras compañeras. Bueno, a propósito de esto, se está haciendo muchísimo esfuerzo por la digitalización y, bueno, hay que decir que el Centro de Documentación y el Archivo Histórico Nacional, si tú pides información sobre alguien de interés, desde luego te dan facilidades y no hay problema. ¿Cuál es el problema en este momento? Porque además, también hay que decirlo, estamos haciendo otra de las actividades, otro proyecto de la clínica es ayudar a la Asociación Salamanca Memoria y Justicia a pedir unos datos de una víctima del Holocausto nazi. Unos datos simplemente de nacimiento para corroborar que era de Salamanca. Ahora lo cuento. Sí. Entonces, el problema es acceder a esa documentación. Los archivos estatales, los archivos provinciales, desde luego, tienen un acceso pues normal y además que te facilitan mucho sus profesionales. Son todos muy profesionales. El problema está cuando queremos acceder a otros datos, y es el caso. Desde la asociación, bueno, pues un miembro de la asociación pidió al ayuntamiento, ahora no me acuerdo del ayuntamiento, pues... No importa, un ayuntamiento de un pueblo de Salamanca, un pueblo de Salamanca, la fecha de nacimiento, de corroborar la fecha de nacimiento de una víctima, porque ya sabéis que Hilario está pues estudiando todos los salmantinos que murieron y que fueron víctimas o que sobrevivieron en los campos nazis. Y entonces pues este dato no lo tenía y pidió que se lo corroborara este ayuntamiento. Entonces se lo han denegado. Le han denegado esta información porque no es pariente, porque tal. Entonces, claro, nos han pedido ayuda para que hagamos una petición, contestemos a esa negativa con la base jurídica, porque sí que puede acceder, se le puede dar esa información, pues no solo por la Ley de Memoria Democrática, sino pues por el derecho a información, etcétera, etcétera. Entonces es otro proyecto muy interesante también que estamos haciendo y que tiene que ver con el acceso a la información. Con el acceso a la información, que desde luego no es un trámite menor, ¿no? Y la Ley de Secretos Oficiales, que ley... José Antonio es experto en ella, que es del 68, o sea que ni siquiera está convalida, o sea, no está reformada conforme a la Constitución. Bueno, en fin, eso sí que es una tarea que no sé, bueno, pues también los dos grupos mayoritarios se ponen de acuerdo para no sacar una ley. El derecho a la información, que desde luego está íntimamente relacionado, es una de las bases, ¿no? También de la democracia, ese derecho a la información. De la transparencia. Bueno, pues que haya que seguir luchando todavía por esto, a mí me parece un poco terrible, ¿no? Pues sí, mira, es que a veces dices, otra vez como el día de la marmota, es que es otra vez, y no nos dejan, y otra vez, es un poco, sí. Un poco, pero bueno, hay que seguir ahí. Porque la normativa sí que propicia, ¿no?, que se puedan conseguir estas cosas. Por lo menos la ley sí es democrática, ¿no? Sí, la Ley de Memoria Democrática, el derecho a la información, hay que compaginar derechos, el derecho a intimidad, el derecho a la protección de datos y el derecho a información. Entonces es el equilibrio de los derechos, que es en lo que nos siempre jugamos. ¿Qué derecho prevalece? Bueno, pues justificar que en este caso prevalece ese derecho a la información. Uh-huh. Bueno, pues seminarios, ese informe del que hemos hablado, comentadme más cosas que habéis hecho este año en la Clínica Jurídica de Acción Social de la USAL, porque es apasionante, desde luego, todo. Yo creo que iríais muy contentos todos los días ahí a trabajar, ¿no?, a realizar esta labor. Yo por lo menos hubiera ido muy contenta, ¿no? Sí, la verdad es que muy bien, están respondiendo muy bien. Todavía es que, ¿sabes qué pasa? Que como nos pilla así, todavía no nos faltan actividades. Esta es una de ellas. Comentar el club de lectura. Sí. Ajá. La excursión a Colgamuros. Y la excursión a Colgamuros. Bueno, pues a ver si no le pone la bomba antes y podéis verlo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, creo que esta anécdota ya la he contado muchas veces porque ya me repito, ¿no? Ya tantos años aquí me repito, pero que cuando hacíamos los viajes de estudios nos llevaban allí, ¿eh? Era un sitio, Elena. El Alcázar de Toledo y Madrid, pero al Valle de los Caídos, Valle, al Escorial y al Alcázar de Toledo. Efectivamente. Y ya era democracia, ella no.
Porque yo nací en la dictadura, pero luego ya mis estudios... Yo también, pues yo creo que fue en el año en que murió el dictador, me parece que fue ese año, y todavía me quisieron meter en la cárcel en Madrid por un comentario tonto para hacerme una foto. Todavía había la Guardia Civil que decía, mira niña, eso no lo digas. Eso no lo digas. Madre mía. Bueno, pues de ese mundo, pues fijaos, mundo venimos, ¿no? Y no está de más recordarlo, ¿no? Que la falta de libertad es lo peor que le puede acontecer a cualquier país, ¿no? Pero una libertad bien entendida, una libertad para todos, no solo para unos pocos, porque la palabra libertad ya sabéis que está muy manida ahora. Bueno, yo no sé si ya cuando veis películas o cuando leéis la prensa, ya sí lo hacéis con unos ojos diferentes después de vuestro paso por la clínica jurídica. Porque estos temas están todos los días en los medios. Ya digo yo que esta mañana acabo de escuchar precisamente esa noticia en torno a Cuelgamuros. No sé si después de la experiencia ya uno ve el mundo o ve la historia reciente del país de una manera diferente. Lo ves igual con un poco más de perspectiva y es que lo ves también con un poco de impotencia de ver que algo que se supone que es tan evidente, ¿no? Sí, tan evidente, tan básico en mi cabeza, que es difícil de ver cómo no hay un consenso político para que no tenga que haber debate sobre si estuvo bien o estuvo mal una dictadura franquista, ¿no? Yo creo que es también un poco por la desinformación que hay. O sea, al final nosotras, por suerte o por desgracia, depende de cómo lo mires, pues tenemos un conocimiento muchísimo más amplio y nos damos cuenta de cosas que... Eso es suerte siempre. Suerte siempre, eso. Sí, pero bueno, igual malos ratos que te llevas ahora, claro, te lo llevas porque no te dabas cuenta. El conocimiento trae sufrimiento. Exactamente. Claro, como decía García Márquez, cuando era feliz e indocumentado. Indocumentado, efectivamente. Pues yo creo que un poco es eso, por la desinformación que hay, porque... Al final nosotras hemos tenido una formación tanto a nivel jurídica como gracias a la clínica mucho más enfocada en el tema de la dictadura y esto no todo el mundo lo tiene. Mucha gente es completamente ajena al tema, tampoco se preocupa por ello ni tiene ningún tipo de intención de hacerlo. Entonces yo creo que lo que debería cambiar es eso. O sea, creo que debería haber muchísima más formación en este aspecto, bueno, y en muchos otros, porque no es solamente problema del tema del franquismo, etcétera, pero yo creo que hay mucha desinformación y al final eso es lo que está dando lugar a todos estos problemas que estamos teniendo, porque la gente no reacciona porque no sabe lo que es, no lo entiende y tampoco le preocupa. Entonces, si la gente no reacciona ante ello, ya que nuestros dirigentes políticos pues pasan mucho del tema y no hacen lo que tienen que hacer, yo creo que al final el cambio tiene que venir de nosotros mismos. Y con el nivel de desinformación que hay no lo va a haber nunca. O sea, o empezamos a trabajar en eso y empezamos a formar a la gente y empezamos a hacer que realmente abran los ojos, o esto no va a cambiar nunca y va a ser la pescadilla que se muerde la cola. Unos cuantos luchando y otros pasando del tema. Hasta que nos demos de morros, hasta que... De todas maneras, en estos casos como el que tú comentabas, porque realmente el derecho lo que sirve es también para que se haga justicia, digamos, a nivel diario, ¿no? Las normas también ordenan todo eso, ¿no? Si la norma está, es que no tiene sentido que un ayuntamiento, vuelvo al tema del ayuntamiento, se siga negando a aportar una documentación que es necesaria y que se pide además por parte de una institución que está creada con todas las garantías y que está trabajando precisamente en este tema de la memoria democrática. No tiene demasiado sentido. Claro, porque yo creo que también ellos tienen mala información, quizá mala formación. O escasa formación, quizá. Bueno, es el papel tan importante que tiene la educación, ¿no? Porque también muchas veces es que fueron generaciones enteras, estaba pensando en los que nos antecedieron, que eran buenas personas y todo, quiero decir que no va de eso, pero que era una educación represiva y con desconocimiento. Pues claro, porque lo que se pretendía era que todo el mundo fuera ignorante, o sea, pues ese paternalismo de que yo lo hago por ti y tú no hagas nada y mantener a la población en la ignorancia y en el miedo, sobre todo en el miedo. Entonces, bueno, pues esa es el franquismo social, un poco ese miedo social que hay, un poco todavía hay cultural y socialmente hay mucho de esos tics, como decía, de
de miedo, de no te metas en política, que decías, no sé si se le atribuye al dictador. Y la política es fundamental, todo es política. Al final todo es política. Esto mismo que estamos haciendo esta mañana también es política, por si nos quieren tildar de algo. Mis clases son política porque es una institución pública, destinada a la educación, a la enseñanza, a la instrucción. O sea, todo sobre política. Oye, y esto ya ha llegado, por ejemplo, a la historia del derecho. Quiero decir, ese periodo, hablábamos antes, ¿no? De lo que era la educación en los colegios, institutos. ¿Cómo es en la universidad? Eso depende del profesor, hay libertad de cátedra y yo siempre dedico unas cuantas horas a estudiar el régimen jurídico franquista. Bueno, quería también comentar con vosotras también el papel que tienen los medios de comunicación, que es fundamental, ¿no? Importantísimo, ¿no? Para estar bien informados, sobre todo, debería de ser. Y estaba pensando en una película que seguramente, María Eugenia, la habrás visto, que precisamente habla también de memoria, pero desde otro punto de vista, y me comentabas antes de esa persona en un campo de concentración alemán. No sé si has visto la película de Eduard Fernández, que precisamente habla también de Marco, de este... Pues no la he visto, lo tengo que confesar. Pues que también es, en cierto modo, ¿no? Está también vinculado con esto, ¿no? Con todos aquellos que tuvieron que sufrir en los campos de concentración alemanes, ¿no? Es historia, en este caso, muy reciente, y también pone de relevancia, ¿no? El papel importante que tienen los medios de comunicación, ¿no? Para desenmascarar, por ejemplo, en este caso, a falsos represaliados. Sí, bueno, todo es memoria, claro, y luego, y además lo importante es que todos, o sea, el Holocausto no es solo de Alemania, no es solo de Alemania, es una memoria de Europa y, si me apuras, del mundo entero. O sea, que ahí tenemos que todos estamos implicados. Y la guerra civil española es la guerra de España, no es una guerra puramente interna, fue una guerra internacional también. Entonces, ahí estamos todos implicados. Y respecto a los medios, aunque no he visto la película, pero bueno, creo que puedo... Sí, al final es un periodista quien lo pone todo de evidencia, además que lo sigue, lo persigue, claro, hasta que saca la verdad. Es importantísimo los medios, y por eso, y son muy importantes los contramedios, los contramedios de información, los que no informan, sino que embarran un poco. Entonces, por eso hay que mimar mucho también al periodismo, exigirle mucho, cuidarlo mucho al periodismo, a los periodistas, no a los otros. Y hay que cuidarlo también, es una profesión que... Es una profesión que también está sufriendo mucho en este momento, porque todo es periodismo, ¿no? Ahora todo es periodismo. Sí. Es que ahora todo se banaliza. Pues las universidades privadas, pues lo mismo. ¿Todos son universidades? Pues no, hay universidades privadas buenísimas, que no se cuestiona a nadie, pero todo se banaliza. ¿Por qué? Porque todo vale, y no todo vale. En esta vida no todo vale, y estamos en la sociedad del todo vale. Y ahí es un poco esa crisis. Yo creo que estamos asistiendo a una crisis sociopolítica, cultural, jurídica, no lo sé si ha habido más crisis, pero yo creo que es momento de reflexionar e intentar por todos los medios aportar nuestro granito de arena. Bueno, nos falta hoy una persona que sí que iba a venir. Hubiera sido muy interesante, desde luego, también el testimonio de esta persona, porque bueno, la Universidad de Salamanca ha sido la madre, ¿no? Y la maestra de todas las universidades americanas, latinoamericanas, y vamos a tener una persona que nos iba a hablar de un tema también fundamental, pues ¿no? En Latinoamérica, como es el caso de Chile, ¿no? De la dictadura chilena. Pues se trata de Ana Karen, que le mandamos un saludo porque se ha puesto enferma, y estábamos muy interesados de que viniera. Ana Karen está colaborando en la clínica como haciendo sus prácticas en el máster de la Facultad de Historia, y está haciendo las prácticas también con la Asociación Salamanca Memoria y Justicia. Y entonces creímos que era idóneo y muy bueno, pues una buena oportunidad de que también viniera a explicarnos cómo se vivió en Chile esa transición, esa memoria, que en algunas ocasiones nuestros países hermanos nos dan vueltas. Y bueno, yo creo que en el caso de Argentina es muy claro, en el caso de Chile lo desconozco, ¿no? Lo conozco un poco menos. Pero bueno, es que Chile también fue refugio, ¿no? De muchas familias, ¿no? Descendientes directos incluso de la dictadura franquista, ¿no? Yo creo que fue un paraíso, ¿no? Para muchas de esas personas.
y también recordar, ¿no?, el juez Garzón, ¿no?, Sí. que intentó y lo consiguió. Sí. No lo consiguió finalmente, pero casi lo consiguió. Fue una de que encausar a Pinochet, sí, ¿no? Sí. Así que sí hubiera sido muy interesante su testimonio. Y dentro de los países que tenemos que tener mucha envidia es Portugal, por cierto, que Portugal ha hecho... Lo hizo modélicamente, yo creo, ¿no? Sí. Y con mucha menos sangre, porque yo creo que también algún día habrá que hablar de eso, quizás cuando pase un tiempo. Yo creo que también se está empezando ya a hablar, ¿no?, de esa transición democrática. Hablaba ahora de la película esta de Marco, que realmente está tocando, ¿no?, ese tema de transición también, porque en la transición española pasaron muchas cosas y fue una transición no tan pacífica como se nos quiso vender en un primer momento, ¿no? Sí, tiene luces y sombras, evidentemente, sí. Y que, por cierto, hay una exposición muy buenísima en el Centro de Documentación de la Memoria en la Plaza de los Bandos sobre la transición española y portuguesa. Una exposición muy buena. Muy bien, pues es que Salamanca al final brinda información para todo, ¿no? Sí, Salamanca sí, maestra al final de tantas cosas. Sí. Pues no sé si queréis resaltarme algún otro tema que se haya tocado en la línea, en esta línea este año, alguna actividad que os parezca muy reseñable, algo que se nos haya pasado contar. Y que queráis poner de manifiesto en este momento. No sé si habéis hecho, por ejemplo, alguna historia de vida o Sí. hay alguna historia de vida. Pues es que habéis hecho muchas cosas. Sí, Comentar, es que parece que no ha habido mucha actividad, pero sí que ha habido muchísimo. Ellos ¿no? trabajan muchísimo. Venga, pues comentadme vosotros que habéis hecho, por ejemplo, ese testimonio de vida o esa historia de vida. Pues entrevistamos a un nieto de a Don Castilla, un profesor de la Facultad de Historia, que es nieto de un señor al cual encarcelaron cuando hubo el golpe de Estado por cuestiones políticas, por estar metido en política, y nos estuvo contando un poco pues la historia de la vida de su abuelo. Realmente no fue, o sea, sí estaba metido en política, pero es que fue una tontería que no tiene sentido ninguno. Simplemente fue porque llegó un papel a la cárcel en el que se mencionaba su nombre y ya simplemente por eso fueron a por él. O sea, es que ni siquiera fue que mostrase que estaba metido en política, es que fue por una ridiculez que hoy en día nos llevamos las manos a la cabeza por ese tipo de cosas. Porque no se contrastaba para nada la información y, por ejemplo, tampoco había ningún medio de comunicación que anduviera, ¿no?, detrás de estos asuntos. Yo no sé si sabéis que el preso que más años estuvo en una prisión franquista, precisamente represaliado, era un salmantino. No sé si eso... Marcos Ana. Sí. Marcos Ana, era precisamente una persona salmantina. Y no sé si habéis visto Mientras dure la guerra, que es otra película, yo creo que ya de referencia, ¿no?, para poder saber lo que sucedía en España en aquel momento. ¿La habéis visto? Sí. ¿Y qué os ha parecido Mientras dure la guerra? Pues... ¿Os ha aburrido un poco? Contadme. No, aburrir no, por Dios. No, yo creo que está muy bien que se hagan películas sobre la dictadura, sobre el golpe de Estado, porque se hacen muchas películas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que todavía no está tan explotada el tema del franquismo en el cine español, que todavía aún se pueden sacar más historias, más testimonios, y está muy bien reflejar el pasado en el cine. No se pudo hacer durante la dictadura, así que está bien que ahora se empiecen a hacer películas sobre el tema. Y yo creo que es además bastante importante porque al final es una forma más de llegar a la gente. Sí. Entonces creo que es una muy buena idea y además que creo que vale bastante la pena. Y líneas de investigación en torno a don Miguel de Unamuno, que es el rector vitalicio, ¿no?, de la Universidad de Salamanca. Supongo que miles abiertas aquí en la universidad, María Eugenia. Sí. Bueno, yo siempre lo llamo nuestro santo laico. ¿Cómo era aquello? ¿San Manuel, bueno y mártir? Bueno, mártir, pues San Miguel. Pues sí, claro, sobre Miguel de Unamuno está abierta muchísima investigación y bueno, ya sabes que ahora hay una línea específica por desentrañar todo lo que pasó alrededor de su muerte. De la noche esa del 31 de diciembre del 36. ¿Qué pasó ahí? Monzón creo que es, ¿no? Sí. El que está detrás de ello. Creo que también nuestro García Jambrina, ¿no? García Jambrina y Carlos Sá, que ha escrito un libro que se presentó.
Y bueno, pues ¿es para qué? Pues para un poco ver que efectivamente esa muerte quizá estuvo a cargo de, o fue dirigida ordenada porque siempre se ha dicho que Unamuno era precisamente, siempre se nos ha vendido esa historia, ¿no? De que Unamuno era falangista. Sí, que era filofalangista, y bueno, ya sabemos que lo que Unamuno era, precisamente Unamuno era muy crítico y veía que la República se estaba un poco yendo de ese canon y de esas buena política. Entonces entendió que lo que iba a haber era un gobierno de transición, un poco para poner las cosas en orden. Cuando vio que efectivamente que eso no era así, pues es cuando empezó a rechazar, a oponerse. Y entre tanto, pues el régimen aprovechó las manifestaciones que hizo a favor de apoyo a ese movimiento de regeneración, que creía que era regeneración, y el régimen se lo apropió de alguna manera a Unamuno. Tenemos idea que incluso algún campo de trabajo o de concentración cercano a Madrid precisamente llevaba el nombre de don Miguel de Unamuno. Y por eso también es por lo que Unamuno durante la dictadura no fue cuestionado. Si os dais cuenta, Unamuno no fue cuestionado. No, para nada, para nada. Entonces, porque se lo apropiaron de alguna manera, era una mente privilegiada, entonces le convenía a los intelectuales, al franquismo, tener ese intelectual de su parte. Muy bien, pues yo creo que vamos a concluir esta entrevista, esta tertulia tan amena que estamos teniendo esta mañana. Yo no sé si queréis aportar alguna cosa que nos falte, lo que os preguntaba antes, que al final hemos seguido continuando con la participación. No sé si que pondríais algo de relieve, qué os parece que exista esta experiencia. No sé, contadme, ¿qué os ha parecido? Si la recomendaríais, sobre todo, ¿qué habéis aprendido de ella? Yo creo que sí que la recomendaría. Además, durante toda la carrera estás viendo muchas asignaturas teóricas y esto es un poco más práctico, más dinámico, y a quien le interese el tema va a aprender mucho y es muy gratificante. Lo de la entrevista, por ejemplo, estuvo muy muy bien, y bueno, quedan un montón de actividades. El club de lectura también. ¿Qué vais a leer, por cierto? La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Bueno, pues ya plenamente contemporánea, Almudena Grandes, ¿no? Sí, ya, como sabes, empezamos por todos sus episodios de Una guerra interminable y ya es el último, ya acabamos. Muy bien, entonces queda todavía el club de lectura, queda la visita a Cuelgamuros. Todavía quedan muchas cosas, mucha actividad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que se tienen ganas de hacer las cosas. Al final, la clínica es una manera de poner en práctica cosas que has aprendido. Igual no porque no hayamos visto cosas del franquismo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para la solicitud del informe o cosas de ese estilo, pues la verdad es que sí que pones en práctica algo que llevas aprendiendo durante 4 años, y la verdad es que es bastante gratificante, que no simplemente leer teoría, empaparla y ya. María Eugenia, ya para concluir, seguramente llegan casos o llegan temas de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, sí que llegan a la clínica jurídica. No sé si de otras instituciones también se recibe, pues no sé si petición de información. Hablarnos un poco de vuestro soporte social, porque es una clínica jurídica de acción social. Sí, bueno, pues en Salamanca solo tenemos esta asociación y otra para la eliminación de esos símbolos. De símbolos franquistas. Pero con la que más trabajamos es con esta Salamanca Memoria y Justicia. Y bueno, es la más importante de Salamanca. Y bueno, pues tenemos esa relación y es con la que trabajamos. No tenemos otras relaciones con otras instituciones, porque no es como el caso de otras líneas que hay más red social. Sin embargo, bueno, pues aquí en este caso es más limitado, ¿no? Sí. Hablabas de símbolos franquistas, esto sí que va a ser ya mi última pregunta, porque nos enredamos. ¿Queda algún símbolo, algún vestigio franquista en la propia ciudad de Salamanca?
Pues, porque el medallón se retiró. El ¿no? medallón se retiró. Se ha resignificado los escudos de la Plaza de los Bandos, Sí. del Centro de Interpretación del Centro, Español. sí, Centro Internacional del Español. Y a la vuelta de San Boal, si os dais cuenta, que es también está cursos internacionales, arriba del todo había también otro símbolo franquista que lo han tapado. Ujú. Porque, bueno, pues las estructuras de los edificios no permitían eliminarlos, lo han tapado. Y yo no sé si queda en Salamanca, bueno, quedan los escudos de Correos Ujú. y de la Audiencia Nacional. Bueno, pues De la entonces, Audiencia Nacional, no, ay, de la audiencia provincial. Ujú. Pero como están dentro, bueno, pues es que supongo que técnicamente serán difíciles, pero se pueden resignificar. Ujú. Y así creo que es lo más gordo que queda, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber Gracias de querido nuevo venir a por una vez contarnos. más a ti, Elena, por tu tiempo, por darnos este aire a la clínica, y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien, chicas. Igualmente, Gracias. muchas gracias. Hasta luego.